Continuamos, vamos a hablar sobre la temporada de lluvias en Ecuador. ¿Cuáles podrían ser las acciones de prevención? Me acompaña Cristian Rivera, gestor de riesgos. Buenos días, bienvenido. Saludos cordiales a toda la gran audiencia de Gama Noticias. Es importante entender que el Ecuador y el mundo entero debe iniciar procesos de acciones anticipatorias, es decir, ante los pronósticos que nos dan los institutos científicos, la comunidad y las autoridades deben trabajar en tema muy fuerte con acciones relacionadas con la prevención. Para hablar de prevención, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer o se debía haber hecho o se debe hacer? Las lluvias o la temporada de lluvias ahora actualmente, varios estudios hablan de inestabilidad atmosférica y esto es fácil de explicar, que tenemos en la mañana soles fuertes, intensos, radiación extremadamente alta y tardes lluvias. Pero lo que hay que hacer básicamente es trabajar en revisar los planes locales de los comités de gestión de riesgo, es decir, trabajar con la comunidad. Las alcaldías, los cantones deben trabajar ahora mismo en la implementación de sistemas de alerta temprana, de hacer justamente un barrido, de hacer un recorrido por zonas de alto riesgo con el fin de identificar aquellos riesgos ocultos como alcantarillas tapadas, taludes agrietados, las cunetas de coronación llenas de basura. Es decir, hay un montón de cosas por hacer. De pronto ver si las bases de un puente están a punto de colapsar, ver cómo está el tema de los ríos, los lechos de los ríos, esto es importantísimo, y trabajar de la mano con la comunidad. Entonces, hay que entender que el tema de las lluvias o esa probabilidad de lluvias se puede predecir hasta con 48 horas. Ahora mismo, mientras estamos dialogando, hay una alerta atmosférica declarada por el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, NAMI, que dice que hasta el domingo vamos a tener justamente lluvias posiblemente en la Amazonía y en el Callejón Interandino. Entonces, con eso, con todo lo que nos está diciendo la ciencia, es fundamental que se trabaje en temas de prevención. Y aquí es importante señalar algo. Durante mucho tiempo se habló de la ley de gestión de riesgos. Y hay una ley de gestión de riesgos. Hay que aplicarla. ¿Y la ley qué dice? Miren, trabajemos empezando con las juntas parroquiales, que es la célula central de la participación ciudadana. Y luego trabajemos con los dueños del territorio, que son los municipios. Y luego, obviamente, la interconexión de cantones le corresponde al Consejo Provincial. Y si por cualquier situación la emergencia es más grande, ahí sí entra el gobierno central. Entonces, miren, es un sinnúmero de cosas que debemos nosotros hacer pensando en tormentas eléctricas, torbellinos de viento, inundaciones, movimientos en masa, árboles volcados, es decir, un sinnúmero de situaciones que podemos tener aproximadamente hasta finales de mayo, donde posiblemente tengamos un crecimiento de la época seca y empiecen los incendios forestales. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, usted hablaba de inestabilidad atmosférica y también cómo vamos a estar durante este mes, abril? Miren, el globo terráqueo, la Tierra, ¿no es cierto? La Tierra no se comporta aisladamente. Todos tenemos, por el calentamiento global, esta inestabilidad. ¿Qué significa? Como decía hace un momento, que en el mismo día podemos tener lluvia, podemos tener intenso sol, granizada o nevadas, como pasó en Quito el lunes. ¿No es cierto? Entonces, frente a esos escenarios, ya nosotros debemos trabajar en acciones anticipatorias. Entonces, el comportamiento del tiempo, del clima, a nivel global, está cambiando. ¿No es cierto? Hay que adaptarnos al cambio climático, que es una realidad. Y frente a eso es nuestra responsabilidad, por ejemplo, identificar si vivimos en zonas inundables, si nosotros vivimos en una zona propensa a movimientos en masa. ¿Qué hacer si yo vivo en el sector de Papayacta, donde ya es usual las nevadas? Es decir, cualquier cantidad de actividades ciudadanas que podemos hacer de la mano con las autoridades para reducir riesgos. Por ejemplo, en las grandes ciudades, porque no solo hay que pensar en la urbanidad, sino en la ruralidad también. Pero, ¿qué pasa en las grandes ciudades? Debemos, por ejemplo, no ingresar a los pasos deprimidos cuando llueve. Se debería ahí instalar los temas de alerta temprana, como tiene Cuenca. Cuenca es un referente en el tema de sistemas de alerta temprana, porque a lo largo del río Tomebamba, Yanuncay y Machangara, tiene unos sensores. Estos sensores, cuando sube el calado del agua, cuando sube el río, activa unos sensores y bajan unos brazos y se suspende la circulación peatonal y vehicular. Entonces, miren, se pueden hacer ese tipo de cosas. Otra cosa, los encargados del tránsito deberían tener operativos especiales, porque cuando llueve, la carga vehicular crece
el tráfico va más lento y podría ser una causa de los siniestros de tránsito, tomando en cuenta que en realidad la primera causa de los siniestros de tránsito es del ser humano, por desatención. Y entonces ver el estado de los neumáticos, de limpiaparabrisas, utilizar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad, no distraerse con el teléfono celular. Es decir, durante estos eventos naturales, el ser humano es el que genera el riesgo, más no la naturaleza. Claro, ¿y qué otras recomendaciones les podemos dar? Porque también se pueden ocasionar otras problemáticas, así como usted decía, hay más tránsito. Claro. Obviamente las calles pues, no son las mismas cuando llueve o cuando esto es más grave. Entonces, ¿qué otras problemáticas podemos ver? Por ejemplo, miren, si nosotros estamos en una tormenta eléctrica, lo mejor es estar dentro de un carrito, dentro de un carro, bajo techo. Recordemos que lamentablemente en Quito ya en los últimos 5 años han fallecido 6 personas porque les han caído rayos. Entonces, en esta inestabilidad atmosférica podemos tener ese escenario. Una tarde con una lluvia acompañada de una tormenta eléctrica. Entonces, lo primero que debe hacer es, primero, bajo techo, no bajarse de ningún vehículo, no escampar bajo árboles, bajo rótulos metálicos, evitar pasar puentes metálicos. Ya vimos lo que le pasó al adolescente al sur de Quito, que le cayó un rayo al puente y obviamente el metal es un conductor de electricidad y lamentablemente el joven falleció. En lo que tiene que ver a los árboles en vía pública y dentro de casa, nosotros debemos estar pendientes, por ejemplo, a sonidos raros en las raíces, a ver si no están podridas las raíces, ver si no están frondosas las copas, porque estas con el granizo o con el agua pueden hacer que el árbol se vuelque. Entonces, es importante, por ejemplo, que nosotros veamos que no haya bichos, no haya parásitos en la base del árbol. Entonces hay una especie como de cucarachitas chiquitas. Eso quiere decir que el árbol está enfermo y que puede caer. Aparte de eso, recordemos que en la vía pública en Quito tenemos una gran cantidad de acacias negras. Es un arbolito que ha sido sembrado hace muchos años, cumple su ciclo vital y ¡plac! Se cae. Entonces hay que estar muy atentos y eso comunicar obviamente a los equipos de prevención y respuesta de las ciudades. Y también me refería a, por ejemplo, qué va a pasar en abril, ¿no? Porque, y también cómo la ciudadanía puede irse preparando un poco para durante este mes. Porque, claro, los pronósticos pueden ir cambiando. Son probabilidades, claro. Probabilidades. Por eso se llama pronóstico. Entonces es una probabilidad que puede darse como no puede darse. Y en eso nosotros debemos confiar muchísimo en el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, INAMI, y en el INOCAR. ¿Qué nos dice, por ejemplo, para abril? Porque mira, en abril puede haber posiblemente un incremento de lluvias. Eso habrá que ver qué está sucediendo en el Océano Pacífico, si sube la temperatura del mar, ¿no es cierto? Ver qué está pasando en la Amazonía, si de pronto ingresan bancos de humedad al continente, pasan por el oriente ecuatoriano y pueden desembocar lluvias. Todo depende también de los vientos en el callejón interandino. Entonces, estas probabilidades yo pienso que son sanas, son muy viables hasta en 72 horas, no más, porque como se ha dicho aquí son probabilidades y depende de muchos factores. No es que decimos en 15 días va a caer un torrencial aguacero con tormenta eléctrica y granizo, eso puede cambiar. Por eso que cómo se trabaja las advertencias meteorológicas, los saludables con 48 horas, porque 48 horas es un tiempo suficiente como para prepararnos como ciudadanos, pero también las autoridades. Claro, y en este caso también, ¿cómo se puede saber? Claro, son pronósticos, ¿cómo se puede identificar, por ejemplo, que se va a complicar unos días, que hay que tomar cuidado también, incluso esto por zonas también, ¿no? Claro, miren, algo que nos han enseñado desde la escuelita, ¿verdad? Es que cuando nosotros miramos, todos los ciudadanos, que se empiezan a formar nubes en forma de torres, de edificios grandotes, y levantamos la cabeza, esas nubes va a llegar un momento en que colapsan y van a generar una nube que va a provocar lluvias, ¿verdad? Entonces, otra forma de entender que podríamos tener lluvias o mal tiempo es las nubes negras. ¿No es cierto? Que pueden estar cargadas incluso de granizo o son parte de las tormentas eléctricas. Todas estas circunstancias pueden hacer que nosotros, si vivimos en zonas de riesgo como laderas, bosques, cerca de cuerpos de agua, como lagunas, ríos, acequias, nos hagan a nosotros pensar en cómo me organizo con la comunidad, cómo implemento un sistema de alerta temprana que además debe ser inclusivo. Cuando digo inclusivo, estoy pensando en las personas con discapacidad,
¿no es cierto? ¿Cómo esas personas que viven solas en estas zonas de riesgo, cómo hago yo para que estas personas se pongan a buen recaudo cuando hay un evento adverso? Y cuando hablo también de estos planes anticipatorios y hablo de inclusión, estoy hablando también de los animales de compañía. O sea, pienso que hay que hacer mucho trabajo de prevención y también pensar en la ruralidad. Miren, ahora mismo en el Ecuador existen varias personas que se han infectado de leptospirosis, porque debemos de entender que cuando se inundan zonas rurales, los animales silvestres, por un instinto de supervivencia, tratan de huir, algunos mueren y sus desechos, es decir, sus orinas, sus heces fecales, tienen la bacteria de la leptospira. Entonces vemos a los niños que inocentemente chapotean, se sumergen y ¿cómo es? Consumen esta agua y ¡pac! Van al hospital. Y puede ser confundido con el dengue. Dice, no, tómate una aspirina y no pasa nada, y pueden morir. O la otra, estas aguas ingresan a cultivos de alimentos y contaminan de leptospira. O en el otro caso, que también nosotros debemos pensar en la ruralidad, la mordedura de serpientes. Lamentablemente en el país no tenemos sueros antiofídicos específicos. ¿Qué es el suero antiofídico? La inyeccióncita que nos ponen cuando nos muerde una culebra. Y claro, la culebra, en su afán de supervivencia, si por ahí ve un humano plague, le va a morder porque se siente amenazada. Y claro, hay gente que hace cosas incorrectas, porque primero le hacen un vendaje muy fuerte, un vendaje compresivo, eso no causa nada. Otros hacen las lesiones incisivas sobre la mordedura, otros, como ven Rambo, a veces succionan el veneno, eso no tiene nada que ver. Lo único que le va a salvar ahí la vida es el suero antiofídico, y en nuestro país, lamentablemente, como digo, no tenemos un suero antiofídico específico, sino un genérico. Entonces, cuando nosotros hablamos de lluvias, debemos pensar también en estos escenarios que a veces no nos damos cuenta y que son realidades que se viven en las instituciones de salud de la ruralidad. Y después, obviamente, nosotros ya tenemos que ir pensando desde ya en el tema de los incendios forestales. Empezar a identificar esos lugares donde hay gran capa vegetal y se podrían producir incendios forestales. La recolección de basura, que es una de las causas por las cuales la gente a veces hace quemas a cielo abierto, se va de la mano y se producen los incendios forestales. Es decir, es un sinnúmero de situaciones que nosotros, como ciudadanos, cogiditos de la mano con la autoridad, debemos de empezar a generar justamente esa reducción de riesgos. Naciones Unidas, ¿qué dice para el 2026? A nivel mundial, Naciones Unidas, la Oficina de Reducción de Riesgos de Naciones Unidas nos dice prevenir más y responder menos, porque esto tiene una lógica también en economía básica. Si yo, por cada dólar que gasto en respuesta, ¿no es cierto? Por cada dólar, si yo no hago un buen plan de prevención, esta respuesta puede llegar hasta 10 veces más a ser costosa. Siempre la prevención será más barata, será positiva, mientras que la respuesta es más costosa. Entonces, Naciones Unidas siempre apuesta a la prevención, inclusive pensando en estos temas económicos. Me llamó la atención, Cristian, lo que usted decía respecto a los árboles. Claro, cuando llueve, mucha gente puede cubrirse o intentar cubrirse también, por ejemplo, con los árboles, o tal vez correr y buscar un lugar donde pueda cubrirse un poco más, pero cubrirse entonces con los árboles es peligroso. Claro, miren, hay dos casos tristes. Y eso se ha visto. Claro, se ha visto hay un caso triste en Huaca, en el Carchi. Una madre con su hija estaban bajo un árbol en medio de una tormenta eléctrica y les llaman al papá para que les pase viendo. Tormenta eléctrica, árbol, zona alta y un teléfono celular. El rayo que hizo la descarga en ese árbol y lamentablemente esas dos personas fallecieron. Y lo mismo sucedió aquí al noroccidente de Pichincha. Igual un par de personas escampaban bajo un árbol en una zona alta, en medio de una tormenta eléctrica, el rayo cayó, descargó sobre el árbol y estas personas murieron por un shock eléctrico. Porque pero el teléfono también fue el problema. Puede ser, claro, puede atraer las ondas electromagnéticas. Bueno, entonces ahí hay que recomendarle también ¿qué no tiene que hacer la gente? La gente lo que tiene que hacer es, primero, está en una zona alta, bajar y buscar un techito, un carro, una casa. Es decir, estar bajo Pero si techo. está en el carro también, dejar de usar el teléfono, por ejemplo, Dentro o del ahí carro es mejor. no, porque tenemos los neumáticos.
Ah, ok, que no permiten ya. que haya el circuito para que se produzca un shock cubre. eléctrico, le cubre. Entonces, si estamos dentro de un vehículo, mejor. Y la otra es alejarnos de los cuerpos de agua. Recordemos que el agua es un conductor de electricidad. Y entonces, claro, si nosotros estamos cerca de una laguna, de un río, o estamos en una cancha de fútbol, como sucedió en San Carlos, la cancha inundada, los jugadores corriendo, el rayo no les cayó a ellos encima, el rayo cayó a 20 metros, pero el agua hizo que se conduzca la electricidad y cayeron todos inconscientes luego de ese shock ¿Qué eléctrico. otras recomendaciones podemos dar respecto a lo que puede pasar, a la cotidianidad? La- Llueve, entonces no estar en los árboles, no utilizar el celular. La otra, las granizadas. Miren, el hielo, cuando se compacta, pesa más todavía. Entonces, en las granizadas, si usted tiene un galponcito donde tiene su carpintería, donde tiene su mecánica, su cerrajería, con tiempo revise que las bases estén sólidas, que los anclajes estén adecuados, que las hojas de fibrocemento o las hojas metálicas resistan, para que cuando el granizo caiga, estas no colapsen. Y de igual manera, cuando hay las ráfagas de viento, ¿por qué es que los techos salen volando? Es porque la gente, sobre todo en la ruralidad, para hacer peso sobre las hojas de fibrocemento, ¿qué pone? Llantas. Hojas de, pone baterías viejas, piedras. Ráfagas de viento a más de 70 kilómetros por hora, levantan eso, se va llevando todo. ¿Y qué tal si está pasando una persona por ahí? ¡Pling! Le golpea. Entonces, miren, son cosas que nosotros debemos hacer para cuidarnos. Y también, obviamente, cuando hay las ráfagas de viento, en estos días podemos tener ráfagas de viento el fin de semana, también pongamos pincitas en la ropa, o si no, toque ir donde el vecino así que devuelve el par de medias, porque salió volando con el viento, por supuesto. Entonces, miren, tenemos que aprender a vivir con el riesgo. Creo que vivimos en un país multiamenaza, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, y no solo podemos pensar en lluvias, en movimientos en masa, porque en Quito, por ejemplo, la ciudad está edificada sobre un sistema de fallas geológicas a lo largo de 60 kilómetros. Es decir, si nosotros estamos pensando en las lluvias nada más o en las tormentas eléctricas, ¿y qué tal si hay una liberación de energía y tenemos un terremoto? Entonces tenemos que pensar de una manera mucho más amplia y para eso podemos aplicar el plan familiar de emergencia. ¿Cuál es este plan? Familiar de emergencia, Plan que es familiar. organizarse con la familia, dar un rol a cada uno de los integrantes de la familia. Bien. Vas a ver, ¿qué amenaza me va a afectar? ¿Qué puedo hacer y cómo me voy a recuperar? Hacer una especie de simulacro y al final, pensar en la mochila de emergencia. Mochila de emergencia que debe pesar 25 libras, debe ser bien sujeta a la espalda, debe ser pensada para una familia de 4 personas y que lo que llevemos ahí adelante nos dure 3 días, que son los días más complicados de una emergencia. Entonces llevamos agua, comida, lleve lo que quiera de comida, no hay recetas. Lleve sus implementos de aseo, sus medicamentos si usted es diabético, hipertenso, tiene alguna enfermedad, lleve a los animales de compañía, lleve la comida a los animales de compañía, lleve juguetes de los guaguas, es decir, esa mochila de emergencia lista. Tiene que estar lista. Y escúchenme, no hay recetas. Entonces, a nosotros toda la vida nos enseñaron que la mochila de emergencia debe llevar eso, y no es así. Cada familia tiene su propia realidad, y si quiere llevar tostado, chochos, puede llevar en la mochila de emergencia. Hoy incluso hay una industria ecuatoriana pionera en la comida deshidratada. Entonces, usted quiere llevar comida, se me ocurre, un seco de pollo. No es necesario llevar el seco de pollo en la terrina. Hoy existen paquetes sellados al vacío que usted mete en la mochila, son livianos, y si se da la emergencia, el terremoto, la erupción volcánica, lo que sea, usted lo único que hace es pone agüita y en 3 minutos ya tiene su seco de pollo o de gallina. Es decir, debemos cambiar no solo el tema de la prevención, la forma de pensar en el tema de prevención, sino también en la respuesta. Entonces, como digo, en gestión de riesgos no hay recetas. Igual, las familias tienen que estar organizadas. O sea, Claro. tener su mochila, por ejemplo, también dependiendo de cuántas personas son, cada uno que tenga Cada una mochila función. es para 4 personas. Y la otra, pensar en las personas con discapacidad. Ser solidarios, ser acolitadores, porque, miren, a mí me asusta, yo durante muchos años he trabajado en el tema de riesgos, en decenas de conjuntos habitacionales y de condominios. Existen adultos mayores con discapacidad que viven solos, que viven solo con un perrito, un gatito, olvidados de su familia. Y cuando hay emergencias, nadie se acuerda de ellos.
Qué chévere sería que dentro del plan familiar de emergencia, claro, me preocupo primero de mi familia, de mis personas con discapacidad en mi casa, pero también me preocupo de mis vecinos, pues. Qué chévere ir y ayudarle a la vecina que de pronto no puede bajar gradas, Sola. que está sola, al vecino no vidente. Los perritos también, los animales de compañía. Los perritos, los animales de compañía. Miren, hay adultos mayores que cuidan a personas con autismo. Qué difícil debe ser trabajar en aquello. Entonces, seamos acolitadores, seamos solidarios con nuestra vecindad. Y más en estos momentos. Y por supuesto, complejos. y eso va a hacer que nosotros seamos más resilientes. ¿Y qué quiere ser resilientes? Que nos vamos a recuperar rápidamente luego de una emergencia. Muchísimas gracias, Cristian. Esto es. Conversamos con Cristian Rivera, gestor de riesgos, y hemos hablado sobre varias recomendaciones que se da para esta época de lluvias. Prevención ante la temporada de lluvias y también lo que pueden hacer las familias. Nos vamos a una pausa. Volvemos.